Bueno, pues empezamos con el tema primero, dentro del tema primero, seminario primero, el tema 1, apartado 1. Introducción a la kinesiología. Lo primero que tenemos que saber es de dónde viene la kinesiología, qué es la kinesiología. Y es importante que aclaremos esto porque viene del griego, de kinesis logos, que es estudio del movimiento, y en los países de Sudamérica la kinesiología es la fisioterapia, lo que conocemos por fisioterapia. No es el mismo concepto que se utiliza en Estados Unidos, en América del Norte, para referirse a la kinesiología, que es un posgrado de 2 años después de estudiar 8 años de quiropráctico. Nosotros, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la definición de kinesiología tal y como nosotros vamos a trabajar con ella? Vale, la kinesiología es el lenguaje que tiene el cuerpo para ponerse en contacto con nosotros. Eso sucede constantemente, el cuerpo constantemente se comunica con nosotros. Es como un mecanismo de feedback, como un informático cuando está con un ordenador, sabe el lenguaje que tiene que utilizar para sacar esa información del ordenador, saber lo que le pasa y poder arreglarlo, si es que tiene arreglo, o cómo arreglarlo, o cómo solventar los problemas que de ese ordenador. Bueno, pues el kinesiólogo es el informático y el ordenador es nuestro cuerpo. Entramos en esa CPU y preguntamos qué sucede y qué necesita y cómo podemos acompañarle. Esa es la kinesiología, tal y como nosotros la vamos a trabajar. ¿Cuáles fueron los comienzos? Bueno, la kinesiología realmente es lo que ha hecho es aunar conocimientos de muchas técnicas. Por eso, si tenéis conocimientos de otras técnicas, es maravilloso porque vais a poder perfectamente usarlas y utilizarlas a partir de la kinesiología también. Vais a poder incorporar todos esos conocimientos que tengáis. Bueno, pues la kinesiología empezó hace bastante tiempo, a finales del siglo XIX, con Still, que fue el padre de la osteopatía. Y bueno, pues él lo que hacía es correcciones a partir de la estructura. Vio que los huesos no eran solamente una percha para colgar músculos y órganos, sino que tenían muchísimas más funciones en el organismo y que una alteración ósea podía provocar otro tipo de alteraciones a nivel orgánico que no nos podríamos imaginar, que no tiene que ver con la estructura, también a nivel de las emociones. Se murieron 3 hijos suyos de meningitis, decepcionado con los resultados de la medicina, que no pudo acompañarlo, pues se volcó en el estudio profundo de la estructura física y cómo repercutía a todos los niveles. Luego el siguiente que que continuaba, ¿no?, con estos conocimientos y con este desarrollo fue Palmer, que corrigiendo una vértebra que tenía mal el conserje de su edificio, pues le corrigió una sordera que padecía desde los 17 años. Esto le creó la inquietud de mirar qué partes de nuestro cuerpo podían corregir otras partes, ¿no? Y siguió desarrollando todos estos conocimientos de buscar qué puntos a nivel estructural podían afectar a nuestros órganos, a nuestros sentidos, a nuestras emociones. Siguió con estos experimentos. El siguiente pues fue Sutherland, que es el padre del movimiento craneosacral biodinámico, como a través de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, la respiración primaria, podía tratarse y acompañar cualquier alteración en nuestro sistema. Esto quiere decir que desde un punto del cuerpo, desde otro, podemos estar en esa forma de escucha y poder acompañar esos procesos que la persona necesita para lograr su equilibrio. Luego continuó Tresberg Bennett a comienzos de los años 30. Este es un caso de los que sí que murieron por la ciencia, ¿no?, o por los conocimientos para transmitirnos. Él sí que murió por esta razón, porque a través del fluoroscopio él descubrió unos reflejos en la cabeza, unos puntos que tocándolos había una respuesta a nivel de un órgano. Cada órgano tiene un punto
que corresponde con la cabeza, que tocándolo, tomando contacto con él, hay un cambio o una respuesta en ese órgano. Por lo tanto, él descubrió los puntos neurovasculares, pero murió de cáncer irradiado por el fluoroscopio. Él sí que murió porque nosotros tuviéramos más conocimientos, ¿no? Luego vino Chapman, que es el padre de el drenaje linfático, que descubrió unos reflejos linfáticos en el que estimulando, no con contacto, podría mejorar la salud general del cuerpo y el drenaje linfático del cuerpo. Luego vino de Jarnet, que es las cuñas que nosotros utilizaremos en correcciones estructurales en la formación, las cuñas de Jarnet, vienen de ahí, ¿no? El nombre de este quiropráctico, es el padre de la quiropráctica. Él vio que a partir de correcciones, a partir de poner cuñas, podía trabajar con el raquis y dividió las patologías en diferentes patologías centrales, laterales, discales, depende de donde hubiera la alteración. Es decir, si tú venías con un problema, pues por ejemplo con apendicitis, pues él catalogaba esa apendicitis en una de estas 3 patologías y trabajaba a partir de esa patología, que se trabajaban todas de una manera distinta a otras, pero iguales a las de su zona. Bueno, a partir de ahí se empezaron a desarrollar más a nivel estructural y se hicieron estos acompañamientos de correcciones estructurales y musculares, y todo esto llegó hasta el doctor Woodher, que es el padre de la kinesiología aplicada, quiropráctico, y lo que hizo es aunar todos estos conocimientos y formar la kinesiología aplicada. Esto fue en 1964, él era el que logró esa formación de posgrado en Estados Unidos de 2 años, después de estudiar los 8 años de quiropráctico. De hecho, él empezó viniendo a formar a España, pero tuvo complicaciones porque estaba formando a personas que no habían hecho esos 8 años de quiropráctico, ya que esa era una formación que no existía ni existe en España a nivel homologado. Entonces no se podía permitir que lo que en Estados Unidos se necesitaba o se requería para hacer esa formación, él lo diera aquí en España. Entonces creó conflicto y tuvo que dejar de venir a formar en este tipo de kinesiología, que es la aplicada, ¿no? Él vio que empezó, en vez de dedicarse a la estructura o a la nutrición, vio que había diferentes formas de tratar una alteración y que esto podíamos verlo acompañando a la persona. Podía haber una alteración en los nervios, en los vasos sanguíneos, en el fluido cerebroespinal, meridianos de acupuntura, a nivel nutricional, a nivel hormonal, a nivel cualquier estado químico del cuerpo. Y entonces él lo que hizo es crear unas normas básicas a la hora de su formación. El lenguaje del cuerpo nunca miente, es el que más sabe sobre nuestras alteraciones, es el cuerpo, siempre es el cuerpo el que más sabe. La oportunidad del lenguaje del cuerpo consiste en la capacidad de utilizar los músculos como forma de expresarnos, como forma de comunicarnos, ya bien sea por tono muscular o por relajación muscular, reflejo del brazo, ¿de acuerdo? Y una vez averiguada dónde está esta alteración, haremos las operaciones terapéuticas y las correcciones necesarias. Utilizaremos el cuerpo como un instrumento de laboratorio para poder ayudarnos en ese acompañamiento, y no tiene errores, no es una máquina que contenga errores, no hay posibilidad de errores. El cuerpo es una máquina perfecta y nosotros haremos las preguntas necesarias y el acompañamiento necesario por si hay alguna información desorganizada o alguna alteración que esté interfiriendo en el testeo o en el tratamiento de la persona, en la corrección de la persona. Bueno, pues a partir de ahí se han generado diferentes tipos de kinesiología. Pues por ejemplo está la kinesiología neurológica integrativa aplicada, que usan el tono muscular. Está la kinesiología holística, que utiliza el ANREFLEX, que es el sistema que nosotros utilizaremos. La kinesiología cuántica, que también utiliza el ANREFLEX, y la kinesiología global, que es la que engloba
todo de una manera sencilla y eficaz, no pierde eficacia, aunque sea sencillo de aprender, pero no deja de ser profunda y efectiva. Por lo tanto, pues os animo a que estéis en seguimiento de todos los temas y que continuéis viéndolos, porque empezamos ya a conocer la kinesiología y sus diferentes sectores: mudras, técnica muscular, AR. Este es el modo generalizado de los tipos de kinesiología que hay, también radiestésica, y cómo empezó la historia. Podéis leer un poquito más y más extenso por si os apetece conocer algún detalle más de fechas, de más nombres y de más datos.